Hello, hello, welcome. Okay, how are you, everyone? So nice to have you all here. If you're watching the replay, thank you so much for being here too. It's a pleasure for me to have you. I'm still voiceless. If you were in the speaking club on Saturdays or if you have been around, you know that this week I've been kind of hoarse, like voiceless. But I'm getting better, so let's do this. So I'm so glad that you're here because today we have an amazing guest. I'm so excited to have her here, and she's going to talk about a very important topic for those who are attending job interviews and all this process. And even if you're not in an interview, I mean, you need to have your profile, your resume, updated and organized. So she's going to talk about achievements. How can we share our achievements and why is it important? Okay, on our CV, on our resume. So by the end of this live, please, as soon as you join us, send us a direct message on LinkedIn, because if you stay till the end, we're going to give you 2 ebooks. One with 7 tips para un CV de impacto and 15 powerful verbs to communicate achievements. But there are not 15, there are many more. Okay, so you know how we are. So thank you so much, Dunia. I mean, I'm so happy to have you. First of all, because you are a member of our community. You are a student in our business program, which is, I love it. And so it's, when you started working with us, I was like, I have to interview this woman on LinkedIn. I have to. This is a must do. So welcome. Thank you so much to have you. I'm so happy to have you here. Hi guys, hi everyone. Thank you to having me today here, and it is very nice. And I want for us to have a nice interview or this topic that is very important in our careers. Yes, we will, because I know that it's very interesting for my community and for your community. Okay. Now, first of all, tell us about you, where you live, where are you from, what did you do, and why did you talk about achievements? Okay, Guy. As we talk, we are going to talk in Spanish and either in English for both audience. And starting with me, bueno, les cuento brevemente sobre mí. Soy ingeniera industrial de profesión, vivo en Costa Rica, cuento con una maestría en administración de empresas con un énfasis en recursos humanos. Entonces, de aquí por temas laborales, trayectoria profesional, me he visto involucrada en diferentes procesos de recursos humanos, desde reclutamiento, entrevistas, inicialmente sin experiencia, posteriormente ya con más herramientas, con experiencia y con estudios, y continúo aprendiendo porque son temas muy cambiantes, muy apasionantes, pues muy a grandes rasgos, ¿verdad? Esa es como mi formación y me encanta enseñar. He tenido la gran oportunidad, sobre todo en pandemia, de servir como mentora de muchas personas en procesos de currículum vitae, la optimización de los currículum, optimización de LinkedIn y también en simulación de entrevistas laborales. Entonces, parte de toda esta mejora continua en la que todos deberíamos estar aprovechando siempre el tiempo, los recursos digitales, pues también me encontré a Gaby en LinkedIn y en la plataforma, y para mejorar el tema de English for Business, que es sumamente importante para mí. Y bueno, es un tema de aprendizaje constante hoy en día y un idioma vital para los negocios y para nuestro currículum. Gracias, Gaby, por la presentación. Thanks to you for being here. No, gracias a ti. Gracias. Ok, hay algunas preguntas que nos hicieron por Instagram, pero esas las vamos a dejar para después porque no están como que tan en el tema, pero igualito las vamos a conversar. Okay. Ahora, para empezar con los achievements, ¿por qué?
antes de hablar de cuáles, cómo, qué estructura, ¿por qué? Why should we include achievements? ¿Por qué incluir achievements en nuestro resume, en nuestro currículum? ¿Por qué es importante? Como hablo muchas veces con las personas que me buscan para este tipo de mentorías, es importantísimo conocer nuestros logros profesionales y no solo para el currículum, no solo para el currículum. Lo que pasa es que nos vemos frente a esto a la hora de buscar empleo. ¿Por qué? Porque algo que tal vez ha cambiado a través del tiempo o siempre ha estado pero no se ha desarrollado correctamente, es que coloquemos los logros profesionales en el currículum y los mostremos. Eso es más importante que las funciones de los puestos. Entonces, por vieja escuela, por falta de conocimiento, porque no nos enseñan a asistir a los procesos de empleabilidad, acostumbramos a poner toda la lista de las funciones del puesto, pero normalmente cuando ya uno aplica una plaza, el reclutador da cierto porcentaje por hecho de que usted cumple con los requisitos. Entonces lo que quieren ver son sus logros. O sea, ¿qué ha logrado usted en puestos similares o en el mismo puesto? ¿Cómo puede beneficiar a la empresa su conocimiento? Entonces, eso es tangible en cierta forma a través de los logros profesionales y posteriormente ya en los procesos de entrevista y demás, ya hay una etapa ahí de preguntas, de verificación, etcétera, ¿verdad? Pero es un tema importantísimo tenerlo a la mano, conocerlo. Muchas veces no estamos al tanto de nuestros logros profesionales y nos funcionan, por ejemplo, cuando vamos a ser mentores o nos invitan a una conferencia o vamos a aplicar en un proceso, por ejemplo, como parte de un equipo de licitaciones. Tenemos que presentar un currículum. Es mucho más impactante y poderoso hablar sobre nuestros logros profesionales que sobre funciones en algún puesto o en algún proyecto. Entonces es algo importantísimo de tenerlo en cualquier momento, no solo cuando buscamos empleo. Claro. Me parece genial porque que lo mismo pasa cuando estamos, por ejemplo, en el curso de Job Interview, que claro, hay que como que revisar el currículum de ellos antes de que empiecen el curso de Job Interview. Entonces tienen una lista de eso, las responsabilidades. Entonces tú como reclutador, ¿cuál es la diferencia? O sea, todas las personas que están asistiendo a esta entrevista y todos los que están aplicando, en teoría, por ser el tipo de industria, por ser la posición que tienen, deberían tener o deberían haber tenido las mismas responsabilidades. Pero ¿qué te hace a ti diferente a los demás? ¿Qué son esos logros? Es como esos achievements. Ahora, como estabas diciendo hace rato, es como que no sabemos comunicar los achievements. Y te lo comento porque, bueno, tú trabajaste con mi esposo y eso fue lo primero que le costó. Es como que, ¿qué hago? O sea, no entiendo. Porque uno no está acostumbrado a hablar de los achievements. Entonces, ¿cómo una persona puede entender o saber o darse cuenta de sus propios achievements? Uno dice, fui responsable de un equipo de cuatro personas. ¿Es eso un achievement? ¿No es un achievement? ¿Cómo saber la diferencia? Pues sí, Gaby, en ese proceso que fue bastante enriquecedor por el área de trabajo de él, que es en ingeniería, ¿verdad? Una ingeniería muy específica. Nos damos cuenta y nos vemos en esta situación que no conocemos nuestros logros profesionales. Al menos ese ejemplo que usted nos coloca de que estuve a cargo de un equipo, pues puede representar una habilidad de manejo de personal o liderazgo de equipos, pero no un logro, porque posiblemente fue una función del puesto. O sea, es una función que usted o yo u otra persona que trabajemos en ese puesto tenemos que desarrollarlo. Bien o mal, pero es una función del puesto. Claro. Entonces, el logro es qué logré yo o qué implementé nuevo o qué hice yo con ese equipo de trabajo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde empezamos a ver, a pensar en esos logros. No es que tengamos 1000, o sea, no todo, ¿verdad? Tenemos que desarrollar funciones del puesto, pero es como la persona hace ese desempeño de funciones o esa ejecución, lo que lo hace diferente y único. Entonces, muchas veces que nos vemos afrontados, por ejemplo, los proveedores de servicios o freelancers, a preguntas como, ¿qué te hace diferente?
¿Por qué usted es diferente? Por ejemplo, a mí me lo preguntaron cuando yo trabajé mi branding, me hicieron un brief de todo mi histórico y todo para hacer la marca y me preguntaban, ¿qué hace a Dunia diferente? Entonces, eso es como, son como momentos de la verdad, llamémosle momentos de la verdad. Claro. Ahí, igualmente trasladándolo a este tema de logros. ¿Qué hice yo diferente en el puesto? Que si Gabriela ocupa el puesto, lo va a hacer diferente. Todos tenemos conocimientos, educación, toda la parte cultural diferente, conocimientos de equipos, de otras culturas, de culturas empresariales, que nos hacen ejecutar diferente. Ahí está la clue, como diría Gaby, ¿verdad? Entonces, en eso se basa esa búsqueda de esos logros, analizando toda esta información y cómo yo lo hago de una forma diferente, obteniendo muy probablemente resultados en algunas cosas innovadores, algo nuevo, fuera de serie. Esas son las cosas que tenemos que lograr como achievements. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces hay que hacer una introspección, ¿verdad? Hay como que ir atrás y analizar todos los beneficios que le has traído. Yo por lo menos siempre le digo, ¿qué beneficios le has traído a la empresa? Porque yo como reclutador o como hiring manager, yo quiero que esos mismos beneficios los traigas en la mía, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron los beneficios? Porcentajes, números, I don't know, cuál sea el KPI, cuál sea la medida que se utilice, hay que compartirla, ¿cierto? Ahora tenemos un comentario aquí de Geraldine. Hello, Gerald. Thanks for being here. ¿Eso significa quitar las responsabilidades o poner ambas, los logros y las responsabilidades? Sí, yo lo que recomiendo en ese sentido no es omitir del todo las funciones del puesto, sino escoger unas 5 más importantes y colocar un subtítulo que diga principales funciones. Y ahí destacamos las principales funciones del puesto, las más importantes. Como yo siempre digo, no vamos a poner contesto el teléfono o redacto el informe, o sea, eso no es relevante. Sin embargo, puede ser que el puesto tenga funciones más complejas y esas son las más importantes y entonces vamos a delimitarlas en un apartado que tenga un subtítulo que diga principales funciones, donde vamos a colocar unas 5 o 7 funciones principales. Por el tema de espacio, que es algo que me lo preguntan mucho, por ejemplo, gente que tiene muy amplia trayectoria profesional, yo he tenido el caso de una persona que me dice, ¿cómo meto en 2 páginas 20 años de experiencia? Exacto. Ahorita vamos a hablar de eso, pero una forma de economizar espacio, yo soy experta economizando espacio y recortando y resumiendo, es hacer este apartado de principales funciones, de unas 5 a 7 funciones principales, en un tipo párrafo separado por coma. Las funciones. No vamos a hacerle una prosa explicando qué era lo que hacíamos, es simplemente enumerar las tareas, pero en un tipo párrafo separado por comas y posteriormente un apartado en cada puesto de trabajo que diga principales logros. Ok. Oh, I love it. Ok. Y una que se me ocurre, ¿cuál sería la diferencia o habría alguna conexión entre los logros y las hard skills en las soft skills? Bueno, primero que todo, en el currículum no van en el mismo lugar. Ok. Puede ser que se mencione algo, no sé, tal vez como parte de las funciones, como keywords, por ejemplo, que es muy importante irlas mencionando a lo largo del currículum, igualmente en el perfil de LinkedIn, pero no es el apartado de colocarlas. El apartado de colocarlas, si deseamos incorporar esta información, puede ser como core competitions, depende estratégicamente de la organización del currículum, ¿verdad? De qué queremos mostrar. Hay varias variables que hay que considerar. No todos los currículums son iguales, porque, por ejemplo, tengo casos en que la persona hizo una pausa laboral por diferentes motivos. Entonces, ahí podemos valorar un tipo de currículum que se llama currículum funcional, donde ahí nos enfocamos en esta información. Entonces, esta información la presentamos primero y no el orden cronológico, como en el currículum cronológico, que es como cuando la persona estaba activa laboralmente y
presenta una consecución de sus trabajos. Pero, como les digo, o sea, hay que valorar cada caso, ver estratégicamente lo más beneficioso y cómo queremos comunicar, que fue una palabra muy importante que usó Gaby. A veces recordemos que el currículum es un documento que habla por nosotros y nos consigue entrevistas de trabajo. Entonces, tiene que ser tan estratégico y tan poderoso que nos ayude a conseguir esa entrevista de trabajo. Pero, aunque sea la misma información, pero distribuida o presentada de una forma distinta, puede ser que no tenga el mismo impacto y nos veamos igual que los demás. Entonces, no sobresalimos en ese aspecto. Okay, I love that because we always, I mean, it's like we underestimate, you know, like the importance and the, you know, impact of the resume, right? I mean, it's the first contact that the recruiter or the hiring manager or the manager or whatever has with you. You know, it's like the first contact. And with that, they decide whether they want to call you in for an interview or not, right? Solemos como que subestimarlo demasiado, como que, ay, sí, ya, anota la información y si les interesa me van a llamar. But it's not that simple. Otra cosa que estabas hablando es de lo individual que es el proceso para cada quien. Entonces, por lo menos Facundo dice, can we have a live example of this? We can probably in the future, let's think about it. Podemos hacer uno después, Dunia, así como que con algunos ejemplos, eso sería muy útil. Obviamente ahorita no, pero sí lo vamos a hacer porque ahorita estamos como que en la parte teórica. Sin embargo, remember guys, at the end, al final, les vamos a dar, a los que nos escriban aquí en el chat o nos monten un DM que están presentes en el live, les vamos a regalar 2 ebooks. Uno que es 7 tips para un CV de impacto por Dunia para que tengan toda la información y los ATS, o sea, cómo funcionan, de qué tratan, etc. Y también una lista de achievements, I mean, the verbs, to express your achievements on your resume. Los diferentes verbos que pueden utilizar, ahí hay muchos, más de 15 en inglés. Entonces tienen acceso a estos 2 PDFs, PDFs, as long as we finish. ¿Ok? Y con eso puedes tener una idea, Facundo, más o menos de cómo empezar a utilizarla, porque la idea, bueno, vamos a hablar de verbos después, pero la idea es poder hacerlo diferente, porque todo el mundo utiliza la misma información. De hecho, hay una parte en la que digo cuáles verbos no utilizar, por lo menos en inglés, porque es lo mismo, managed, lead, I mean, todo el mundo usa the same verbs, right? So how to change them. Excellent. Ok, Dunia. Continuemos. Hi, Alice, nice to have you. That's great. Thank you so much for being here. Andrea, so nice to have you. Thank you so much for being here. Andrea is taking the job interview course. She's preparing too. So, Andrea, this is important for you. Let me continue here with our questions. Okay. So, what is the structure then? Now we know how important it is, right? What is the structure? How can we organize all that information? Bueno, una forma que yo suelo trabajar de la estructura de los logros es como visualizar un triángulo, que es usar un verbo de logro, verbo de logro en infinitivo, o sea, que vamos a decir logré, definí, pero en pasado, ¿verdad? Es un verbo de logro en pasado porque es una actividad que yo ya ejecuté en el pasado. He topado aquí con este tema que parece sencillo u obvio para algunas personas, que a veces redactan los logros como iniciamos tal proceso en plural. Yes. O se logró tal situación o tal ejecución, pero es en primera persona. Entonces tenemos que apoderarnos de ese logro, ¿verdad? Entonces decir, optimicé, organicé, desarrollé, innové, ¿verdad? Entonces empezamos con ese verbo. Posteriormente decimos qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos. Les digo que todo eso debe quedar en una línea o 2. Como oh máximo. My God. Eso es un reto porque a veces nos ponemos ahí como a explicar mucho porque queremos contextualizar a la persona tal vez o explicar ese contexto.
pero sí podemos lograrlo en una o dos líneas. Okay. Podría darse el caso si el logro es muy complejo, la dinámica que se ejecutó, abarcar hasta una tercera línea. No son mis favoritos. Me gusta ser muy precisa en la información, porque recordemos que los reclutadores están llenos de currículums, llenos de procesos abiertos. Muchas veces creemos que solo están reclutando en nuestra posición y no, están con 3, 4 posiciones al mismo tiempo, reciben 500 currículums o más por día o por semana, tienen a los gerentes o encargados encima de ellos presionando para preseleccionar candidatos. Entonces, tenemos que tener esta visión y entender para tener la información resumida, a la mano, comunicada de forma impactante, pues llamar la atención. Esto termina siendo también un gancho en el currículum, ¿verdad? Y en algunos casos, cuando los verbos son más complejos, depende de la profundidad a la que queramos llegar, ¿verdad? Vamos a preguntarnos para qué, o sea, para qué yo hice ese trabajo o ese proyecto o esa actividad que estoy describiendo como un logro. O sea, ¿cuál fue el beneficio para la empresa? Que Gaby ya lo indicó, y esos son como los pasos importantes a considerar en la redacción de un logro en la estructura. Ok. And como hablábamos al principio, si la persona tiene muchos años, ¿lo estructura igual? O sea, por ejemplo, es un senior manager, no sé, y ha trabajado 20 años en la misma empresa y quiere cambiar. ¿Sería una estructura parecida cuando tienen tanto tiempo? Sí, sin embargo, hay que ser estratégico en este tema. Digamos, en este caso es un caso particular de una persona que trabajó muchos años en una empresa, ¿verdad? Estamos hablando. Por ahí hay una pregunta que vamos a contestar ahora sobre el tema de los años, que también tiene que ver con esta pregunta, porque aquí tenemos que ser estratégicos. O sea, ¿qué información de todos estos 20, 15, 10 años yo voy a usar en mi currículum? ¿De qué va a depender esto? De la posición a la que yo voy a aplicar. Porque puede ser que tenga muchísimos logros, pero tal vez todos no vayan en consecución del nuevo puesto al que yo quiero aplicar o no estén estrechamente relacionados como otros que sí tengo en esa lista. Entonces, lo primero es hacer ese trabajo de introspección que dice Gaby, y así es, ¿verdad? Yo envío a las personas a formular, primero les enseño cómo redactarlos y cómo buscarlos. Claro. Sí tenemos que ir a hacer un trabajo ahí de investigación. De recordar, de investigar, de un montón de cosas para traer como al presente, ¿verdad? Esa información. Y posteriormente de ahí, si ya conocemos el puesto al que vamos a aplicar o los puestos, ahí deberíamos ser estratégicos en seleccionar la información que vaya como de la mano con el puesto de trabajo. Entonces, cuando el reclutador lee ese currículum, va a decir, ah, bueno, esta persona es la que yo necesito porque ha hecho o ha logrado tal y tal y tal cosa relacionada con la posición que yo estoy buscando. Eso, hacemos el match. Exacto. Ok, entre la oferta de trabajo. Ok, awesome. I love it. Let's see, Beatriz, nice to have you. El job interview course serves me to learn how to apply it. Yeah, actually, well, because you are here, there's some other people here in the job interview course, so it's great. You need to practice. But yeah, because in interviews, I mean, everything that you do in your resume, you can apply to the job interview too. You know, in the resume, you have a list of achievements. You can use those achievements on your interview too. You know, todos los logros que están en el resume lo podemos utilizar para las respuestas, right? Para las respuestas en la entrevista de trabajo. Porque hay muchas preguntas que hacen los reclutadores que lo que quieren es eso, entender cuáles fueron los beneficios que le trajiste a esa empresa, cuáles fueron los logros que tuviste y cómo puedes aplicar esos logros en mi empresa. Katia. Hello, Gaby and Dunia. It's a great topic. I'm glad to see you both today. Thank you. We're happy to have you all two here. Awesome. Ahora, let's see. Se puede poner de primero la posición relacionada a la que estamos aplicando, aunque
no sea la última experiencia laboral, cronológicamente hablando. Sí, bueno, contestando esa pregunta, Geraldine, depende también del formato de currículum que utilicemos, que era lo que les explicaba hace un rato. Si usamos el formato cronológico, por cronología debería ir el último empleo. Sin embargo, se puede valorar con respecto al histórico laboral y la posición a la que se va a aplicar, cómo organizar la información y echar mano tal vez a otra estructura, a otra forma de presentar la información, porque, como repito, si usamos el tema de cronología, que también es una forma de ubicar en el contexto al reclutador de una forma organizada, aquí deberíamos hacerlo en orden, ¿verdad? Poniendo primero la última posición y posteriormente, digamos, el puesto anterior, si ahí es donde está la información relevante. El tema aquí es que en la parte de sus principales logros presentemos información de valor que tenga relación directa con el puesto al que estamos aplicando. Pero, como le digo, es un tema de estrategia, valorar cómo organizamos esa información en el currículum para presentarla adecuadamente. Y algo que sí les digo, o sea, que es un must, diría Gaby, ¿verdad? Es que la información que va estrechamente relacionada al puesto está en la primera página. No okay, can you repeat that again? La información que es estrechamente relacionada con el puesto de trabajo, que esté presentada en la primera página, no en la página 2 del currículum, si es que abarcan una segunda página, porque me encuentro eso con mucha frecuencia, que tal vez primero enumeran estudios, habilidades, otra formación, idiomas, y dejan en la segunda página el tema de historia laboral, que es donde están, digamos, los logros. Y no, esa información tiene que estar presentada en la primera página. Entonces, también para que lo tengan en consideración. Awesome. Okay. That's very important. Okay. Awesome. Now, okay, so we talk about the importance, we talk about the structure, and no matter, like the experience, right? The structure is, similar. Now let's talk about verbs. Which verbs, how to use those verbs, qué verbos evitar, qué verbos utilizar. Bueno, continuamente lo veo en algunos casos y también con especialistas de esta área, que se deben utilizar verbos de logro, pero que causen un mayor impacto o que sean como más poderosos, llamémoslo así, como más poderosos. In English you call them power verbs, actually. Exactly. De hecho, de ahí tuvimos una idea, Gaby y yo, para este live, de que Gaby construya y nos recomiende, ¿verdad? A partir de una conversación que tuvimos, una lista de algunos verbos, porque hay muchos verbos que se pueden utilizar dependiendo de qué fue lo que se hizo, ¿verdad? De la actividad que se hizo. Sin embargo, deberíamos usar verbos que sean más poderosos, ¿verdad? Como decir, por ejemplo, optimicé, negocié, generé, diseñé, creé, innové, X cosa. Y hay otros verbos que se usan, pero son, digámosle, como de una segunda categoría, como más, no empoderan el logro, no son tan impactantes. De repente tenemos unos logros que son propios, y evitar verbos como, por ejemplo, o redactar logros que digan colaboré en tal cuestión, ¿verdad? Es como más, usted no es el protagonista. Usted no es el protagonista del logro. Sin embargo, si por un tema de estrategia nos conviene contar ese tipo de información, lo que sí deberíamos es darnos a la tarea de ubicar el mejor logro. Tampoco se trata de acaparar o hacer nuestro un logro de equipo, por ejemplo, que es una pregunta que frecuentemente me hacen. Pero si tienen logros propios donde ustedes son el protagonista, mejor escojan los logros de ustedes, que son más poderosos que decir, colaboré en tal proyecto, o
conduje un equipo o lideré un equipo, por ejemplo. Todo depende mucho de cuál va a ser ese resultado, o sea, el logro que vamos a comentar ahí. Pero sí es importante que utilicemos unos verbos que vayan con el logro que vamos a redactar y principalmente escoger los logros donde nosotros somos protagonistas. Ok, perfecto, perfecto. Y no ser, bueno, no sé, pero por lo menos yo siempre le digo a ellas que no sean humildes, porque algo que pasa, especialmente con las mujeres, es que solemos ser muy humildes y no queremos como brag, no queremos como alardear de las cosas que hacemos. We don't want to brag, you know? Entonces, pero hay que hacerlo. O sea, si tuviste esa experiencia, si tuviste un logro, si aumentaste las ventas de tu empresa en 20%, ¿cómo no lo vas a decir? Si creaste oportunidades de empleo para otras personas o si lograste lo que sea, ¿cómo no lo voy a decir? Entonces, hay que abrirse a hablar, ¿cierto? Hay que abrirse a hacer las cosas. Ok. Totalmente de acuerdo con eso, Gaby. Y hay formas de comunicar, ¿verdad? Porque puede ser que más bien que podamos crear un impacto negativo, como decimos aquí con el yoísmo, yo hice tal cosa, yo logré, yo, ¿verdad? Entonces hay formas de comunicar, de redactar, que suene agradable, impactante, que motive a la lectura de ese texto que coloquemos ahí. Y eso es muy cierto porque, de hecho estaba buscando un mensaje, pero no lo ubico así rápidamente, de un señor que entrené hace un tiempo, que es un señor de 50 y tantos años, ¿verdad? Que estuvo un año de pandemia en empleos de menor rango, mucho menor rango al que él había tenido. Entonces, bueno, ahí como parte de ese proceso de lograr un cambio, trabajamos juntos y él continúa escribiéndome, a pesar de que ya consiguió su trabajo, su job, ¿verdad? De hecho, tuvo la oportunidad de cambiar en pocos meses a otra empresa mejor. Great. A partir de muchas cosas y entre esos la motivación o un empujón que a veces nos da un mentor a todos. Yo tengo mentores de diferentes cosas. En inglés he trabajado con Gaby como mentora. En temas de marketing digital he tenido otros mentores, en lectura. Es importantísima esa figura, rodearnos de mentores, porque los mentores muchas veces, aparte de que nos enseñan, nos motivan a dar ese siguiente paso. Entonces esta persona me escribió y me decía que como que era cierto eso que yo le decía de no ser humilde, algo así, era lo que decía en el currículum. Pero es que ese es en el currículum y en la entrevista son los momentos de brillar. I agree. Ok, entonces no podemos que por esa, digamos, falsa modestia o por un tema de cultura que a veces nos dicen que no alardiemos, que no hablemos tanto de nosotros y demás. Este es el lugar y el momento de hacerlo, pero lo comunicamos de una forma que genere un interés, ¿verdad? Con un objetivo. El objetivo aquí es demostrar a la empresa de qué somos capaces. O sea, no es simplemente por alardear y inventar cosas que no somos, ¿verdad? Que no tenemos, sino es mostrar información real. Eso me parece súper interesante porque cuando uno una entrevista y hace un currículum, normalmente tiene la visión de darse a conocer como alguien experimentado, ¿cierto? Como alguien que trae un background muy importante y todo lo demás, pero como que nunca tenemos esa visión de lo que puedo llegar a hacer. Mira todo lo que puedo llegar a hacer, mira todo lo que tengo para ofrecer, mira todo lo que tengo lo que puedo poner sobre la mesa, todo lo que tengo para ayudarte a lograr tus objetivos, etc. Entonces es como tener una perspectiva diferente a solo verlo desde el pasado y todo lo que he logrado, sino con lo que he logrado, todo lo que puedo continuar haciendo. I love it. Así okay, es. Before we jump into the last question, let's take a look at the comments. Is it better
is it better to have a one-page CV, even if you're not putting every experience or job you've been? Bueno, este es un tema controversial en el mundo de los currículum y de los mismos expertos, ¿verdad? Que muchas veces nos recomiendan tener un currículum de una página, otros dicen que puede ser de 2, que si no excedamos las 2 páginas. Okay. Yo tengo mi propio criterio y es lo que le presento a mis clientes y a las personas que trabajan conmigo, que es, si son personas que tienen menos de 5 años de experiencia laboral o estudiantes o recién graduados, su currículum prácticamente debería ser solo de una página. Si son personas que ya cuentan con experiencias de 10 años, 15, 20 más años, que tienen muchos logros, ¿verdad? Muchas, tal vez, competencias, cosas que comunicar, que podamos abarcar hasta irnos a trabajar a una segunda página. Okay. Yo en esto no soy radical. Creo que más que eso deberíamos ser estratégicos y mostrar la información que realmente tenemos que mostrar. Porque es relevante. Sacrificamos información relevante hasta por un tema de estructura del currículum. O porque a mí me dijeron que solo es una página y entonces tengo que recortar todo y meter todo en una página, porque eso también lo vemos frecuentemente, que está excesivamente cargado de información porque queremos meter todo en una página. Y el reclutador, si bien es cierto, tiene un tiempo limitado, tiene 100 currículums más ahí en la mesa, aquí es donde vale el tema de estructura y estrategia, de cómo vamos a presentar la información de forma que el reclutador tome el tiempo de leer las 2 páginas. Y ok, vamos a presentar la información más poderosa, relacionada con el puesto y más impactante en la primera página. Entonces, bueno, espero haber contestado la pregunta de Facundo con esta explicación. I agree. Sí, sí, total, yo creo que sí. Igual, Facundo, if you have any questions, write them in the comments. Pero sí, definitivamente es como, y porque los reclutadores es lo primero que ven. I mean, si yo empiezo a ver, y lo haría cualquier persona, si yo empiezo a leer un currículum y en los primeros minutos no llama mi atención, I'm not going to continue reading. Es como que no voy a seguir leyendo. Ahora, se me ocurre ahorita, en la parte en ese summary que está al principio del currículum, bueno, normalmente algunas personas colocan el encabezado con el nombre y luego colocan un pequeño resumen y luego empiezan con la información. ¿Hay que colocar los logros también en ese resumen o que es como más apropiado poner en ese? Bueno, en esa sección como summary o perfil profesional, lo que hay que hacer la distinción y que no sea redactar mi objetivo profesional, que es lo que mucha gente hace, redactan el objetivo profesional. Entonces, en ese objetivo profesional lo que ponen es qué es lo que nos interesa a nosotros de la empresa. Claro. Pero más valioso que eso sería redactar el summary o perfil profesional, donde digamos que a través de esa experiencia que tenemos, colocar ahí muchas keywords, ¿verdad? Y decir cómo beneficiamos con esas herramientas a la empresa. Eso es lo que podemos redactar en ese summary, pero no cuál es nuestro interés, porque muchas veces colocamos, por ejemplo, me interesa trabajar en una empresa donde utilice mis conocimientos, etcétera, pero ahí estamos hablando de qué es lo que nosotros queremos. De mí, claro. Exacto. Entonces, ahí lo que es más importante es darle vuelta a esa información, colocar a través de nuestra experiencia cómo hemos beneficiado a otras compañías o cómo yo puedo beneficiar a otras compañías y ahí mismo en ese párrafo colocar muchas keywords relacionadas con el puesto de trabajo. Entonces, no todo se pone ahí, tampoco es que hay que hacer algo súper extenso porque recordemos que en las otras secciones del currículum va a estar otra información. Total. I agree. I love it. Okay, guys, remember to comment if you're watching live. Okay, so we can send you the guys at the end. It is 7 tips
para un CV de impacto y powerful verbs to communicate achievements. Le quité 15 porque no son 15, son más. Okay, I've seen a lot of just your CV must be readable on 30 seconds or less, only one page, bullet points. I mean, yes, those are trends, you know. It's like you gotta do, in my opinion, and this is why it is, you know, like each person's opinion, you know. In my opinion, you gotta do what it feels good to you. If you feel comfortable with a 30 seconds resume, go for it. If you feel comfortable with a 1 page, 2 pages, I mean, whatever feel comfortable for you because you are confident. I mean, if you do what you think is right, you will feel confident. And if you're confident, people will, you know, be interested in listening to you. But there are some tips, you know, to help you improve and boost your resume. So, yeah, I don't know. Gaby, tal vez ahí sería valioso, y no sé si usted le puede compartir a las personas que están acá o a la comunidad, el tema del elevator pitch. Oh, yes, of course. Porque eso es importantísimo y esa estructura se puede usar bastante bien en el summary. Ok, perfecto. Y Gaby tiene un material súper interesante en inglés, ¿verdad? Que también podemos utilizar, adaptarlo a español, si fuera que el currículum es en español, sobre el discurso del elevador. Entonces también lo pueden investigar. Gaby de repente nos puede compartir ese material que me acuerdo que es muy completo, muy bueno, de cómo trabajar un elevator pitch, donde vamos a presentarnos nosotros como profesionales y decir qué hacemos en 30 segundos. Entonces esa puede ser una herramienta que podamos trasladar en cierta forma al currículum y tenerlo también súper a la mano para cuando tengamos una entrevista o una oportunidad de contarle a alguien que estamos en búsqueda de empleo. Uno no sabe nunca con quién se topa o a quién conoce en las redes sociales. De ahí la importancia también de ampliar el networking y el discurso elevador es vital. Awesome, gracias. Ya compartí el link es como un challenge y ahí están varios videos explicando toda la estructura del elevator y no solo cuando estamos buscando un trabajo. I mean, we should do this even if you get a job. I mean, hay que hacer eso, hay que tener el resume organized, hay que tener el elevator pitch, I mean, hay que hacer todo porque es tu personal brand. Eres tú como profesional. Tengas o no tengas trabajo, estés o no estés en busca de empleo, todos deberíamos hacerlo igual. A ver, una pregunta, ¿la tengo aquí? Sí. En cuanto a los idiomas, es bueno colocar el dominio que se tiene en él. Sí. What do you think? Una cosa particular es que también se dice que si lo que tenemos es una competencia básica, no debería estar mencionada en el currículum por ser básico, ¿verdad? Un nivel que no permite desenvolverse en ese idioma, pero sí indicar cuando ya se tiene un nivel de intermedio a avanzado o una medición, como que hayamos hecho un examen del TOEIC, TOEFL o otro tipo de prueba que nos indique el nivel del idioma que tenemos. Por ejemplo, en inglés, que si tenemos B1, B2, A1, C1, etcétera. Pero en la competencia básica, por ser tan básica, de repente podría no mencionarse en el currículum. Sin embargo, es importante, si vamos a utilizar esta información, que evitemos de colocar barras de progreso, que yo lo veo mucho en los currículums, que hacen como una barra, un dibujo, y ahí marcan un avance en esa línea, por decirlo de alguna forma, pero es algo, una información muy abstracta, ¿verdad? O sea, ¿por qué no la mitad? ¿Por qué 3/4 de la barra? ¿Verdad? Entonces es muy subjetiva y deberíamos tratar de hacer algún tipo de medición, una prueba que nos indique ese nivel que sí tenemos. Y o una certificación. Si tienes alguna certificación, algún diploma, algo relacionado con eso. Pero sí es muy importante, o sea, si tenemos la competencia es muy importante comentarla. Y si es en varios idiomas, por supuesto que sí, ¿verdad? Claro. En algunos puestos, por ejemplo, ponen, digamos, español nativo y inglés intermedio. Entonces, si lo indica de esa forma, deberíamos, por un tema de estrategia, colocar tal vez español, idioma nativo, porque el puesto lo está solicitando. Caso contrario, no deberíamos indicar
que el idioma nativo, ¿verdad? Pero claro. bueno, son cosas que se valoran en el momento y con el puesto que estamos participando. Gaby, algo muy importante, no sé si usted tiene lo de la cuantificación que habíamos comentado. Sí, vamos a responder esa. Igual aquí hay otras preguntas, pero la leemos ahorita en un momentico. La otra pregunta era cuantificar, o sea, ¿cómo sé, how can I quantify my achievements? ¿Cómo sé si es bastante, poquito, mucho, porcentaje? O sea, ¿cómo cuantifico el logro que tengo o que he obtenido? Eso es un tema muy importante, por eso no quería que se nos olvidara comentarlo, porque muchas veces cuando yo trabajo estos temas, yo primero le pido como un input de información a la gente. O sea, piense los logros y me trae sus ideas o sus reacciones. Luego nosotros las analizamos. Porque primero que todo, a veces cuando escribimos, como yo soy el que estaba en el puesto y entiendo el puesto, el profesional obvia mucha información. Entonces, cuando la lee otra persona distinta al profesional, por ejemplo, yo cuando lo leo, si la idea no se entiende correctamente, ahí es donde ampliamos más y revisamos qué fue lo que quiso comunicar la persona. Y a veces el logro no es lo que redactó la persona, es otra cosa. Eso por eso en un ejercicio se valora si el logro puntual fue ese o fue otro resultado. Y ahí es muy importante cuantificar siempre que contemos con información. ¿Qué es cuantificar? Colocar cantidad de dinero, porcentajes, número de personas impactadas, el tiempo, número de procesos, el tiempo, digamos, si logramos algo en tiempo récord, por ejemplo, eso es un logro, que había un proceso que se hacía en 3 meses y yo lo reduje a la mitad o lo reduje a un mes. Entonces, esos son logros. Y si tenemos la forma de cuantificarlos, van a ser mucho más impactantes que tal vez poner, mejoré el proceso contable. No me dice mucho, ¿verdad? Pero si yo digo, reorganicé el ciclo contable para reducir al 50% el tiempo de los reportes, por ejemplo, ya suena diferente, ¿verdad? O sea, es algo más interesante. De hecho, con el esposo de Gaby hicimos unos muy, muy buenos que me gustan mucho, muy impactantes. Bueno, si quieres el próximo, ya no le voy a pedir permiso, así que no importa. Si quieres el próximo, hacemos, dentro de un tiempito hacemos otro live utilizando el currículum de él como ejemplo. Sí, claro, de hecho, con él hicimos un comparativo, digamos, de la información de input que él me trajo versus el resultado final que construimos, porque es un tema de construcción ambos, ¿verdad? Yo simplemente lo que hago es guiarlo o ayudarlo a completarlo para que comunique realmente el logro. Muchas veces en esta misma modestia o que no nos enseñen a mostrar esos logros profesionales que tenemos, no conocemos la información y tuve un caso de un joven de telecomunicaciones que me decía que él no tenía ningún logro profesional porque trabajaba metido en una bodega, así me lo dijo él. Yo lo que hago es trabajar metido en una bodega todo el día. Y yo, no, algo tiene que tener, tiene muchos años de estar ahí. No. Logramos sacar logros muy importantes, como uno que él me contó, que en ese trabajo reutilizó partes de equipos dañados y le ahorró a la empresa $10,000 anuales. Y me decía que no tenía logros. Él me decía, yo no tengo ningún logro. Entonces, son cosas ahí que a través de estas conversaciones y entender qué hace la persona y demás, ayudarlo a visualizar esos logros. Claro. O sea, genial. Ahora se me ocurrió, bueno, creo que porque una vez me preguntaron o escuché el comentario, algo así. ¿Se pueden colocar logros personales como en el currículum? Es decir, me explico, el contexto de la persona era así como que era la primera vez que iba a trabajar, qué sé yo, como manager. Entonces, parte de su responsabilidad, me decía, yo puedo colocar como responsable, pero en la entrevista, no en el currículum, que trabajé, o sea, que fui responsable por mis hermanos desde que era pequeño. O sea, mi papá se fue, mi mamá, whatever,
Entonces, desde muy pequeño tuve la responsabilidad de 4 hermanos y tuve que empezar a trabajar desde muy temprano y tuve muchas responsabilidades, entonces esa persona para el cargo de manager consideraba que hay ciertas particularidades que lo hacen capaz de poder manejar un equipo, que lo hacen responsable. Podemos, no sé si en un resume, pero en una entrevista de trabajo, incluir este tipo de logros personales como... Ok, eso igual, yo siempre voy a decir la palabra estrategia 1000 veces cuando trabajo en estos temas. Yo no lo colocaría en el currículum. Claro. Sin embargo, podría meterlo como parte de ese elevator pitch mío, de mi historia profesional y personal, en LinkedIn, por ejemplo. Con Entonces, storytelling. Exacto. Exactamente, con storytelling yo cuento ahí mi historia, tengo un espacio bastante amplio donde puedo poner todo eso con un direccionamiento, ¿verdad? Con un objetivo. No es contar una historia ahí aleatoria porque sí, pero él considera que eso lo ha llevado a ser muy bueno, muy responsable en esto, ¿verdad? Y lo puede contar ahí con, como con un engranaje, ¿verdad? Que tenga relación a la parte profesional. ¿Y qué hacemos con esa información? Cuando ya tengamos un LinkedIn, un perfil optimizado, bien hecho, trabajado, completo, nivel estelar, que es una calificación que LinkedIn le da a los perfiles, lo coloco ese enlace en el currículum. Entonces, si el reclutador está interesado en conocer más sobre mí porque la información que yo puse en el currículum atrapó su atención, va a ir posiblemente al LinkedIn a buscar más información y ahí va a poder leer el elevator pitch y toda esa historia que él quiere indicar ahí en otra, digamos como en un anexo ya exterior al currículum, por el tema de tiempo, ¿verdad? O sea, los reclutadores duran, se dice que una media de 6, 7 segundos escaneando por primera vez cada currículum. Oh my God, ahí that's so fast. Sí, ahí determinan si lo leen o no. Entonces, una cosa importante es que la información esté a la mano, que la información importante estratégicamente esté organizada en la primera página para que ellos decidan releer el currículum. No sobrecargar el currículum tampoco, que es algo que veo continuamente y realmente causa un rechazo, porque donde usted ve eso todo cargado, la información desorganizada, no entiende, no encuentra fechas, no encuentra información. ¿Qué pasa? Sigo con el siguiente currículum. Entonces tenemos que evitar estas situaciones. Ok, perfecto. All right, so bueno, esas eran las preguntas que yo tenía. En cuanto al idioma, ok, sí, ya esta le respondimos. Yo lo que podría responder a la pregunta de los idiomas es, el que esté aplicando para una empresa internacional, por ejemplo, tiene que tener al menos idioma intermedio. O sea, no tiene sentido que si eres beginner apliques a una empresa internacional. O sea, makes no sense. Porque la entrevista va a ser en inglés, porque tu resume tiene que estar en inglés, porque te van a exigir un nivel intermedio de inglés, punto. Si tienes el nivel de inglés para eso, entonces obviamente colócalo. Ahora, todas las job offers van a decir qué nivel de inglés necesita. Algunas dicen beginner porque no necesitan inglés, pero la persona tiene que tener un conocimiento básico. Algunas van a decir necesitamos intermedio avanzado. En algunos casos van a utilizar el European Framework of Reference, que es ¿cómo es framework? El marco común de referencia europeo, something like that in Spanish, que te da el nivel en A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, hay algunas posiciones en empresas internacionales que te piden el nivel, dependiendo de esa escala. Entonces, tú colocas el nivel que tienes. Obviamente, si colocas A1, si colocas C2, ellos lo van a saber primero leyendo el resume, porque si no está bien elaborado, no está bien redactado, se nota que la persona no tiene el nivel. Y en caso de que esté bien redactado, en la entrevista lo van a saber también cuando empiecen a preguntarte. Así que
lo mejor es ser lo más honesto posible, si se tiene, si no se tiene el nivel. Si no tienes el nivel, entonces hay que prepararse antes de aplicar. O sea, si tú quieres aplicar en una empresa y ves que la job offer dice B2 y tú haces un examen y eres A2, A2, tienes que prepararte antes de optar. O sea, no vale la pena hacer el esfuerzo, entrar a la entrevista y que te consideren que tienes el perfil, pero por el nivel de inglés no vas a avanzar. Entonces, makes no sense. Para evitarse la frustración, es mejor no aplicar. Ok. Any other question? Teníamos una consulta de Geraldine en Instagram, me parece, hace días. Verdad. Déjame ponerle aquí a María Fernanda que preguntó, en inglés es Common European Framework of Reference. Así se llama en español, en inglés. Y en español es el marco común europeo de referencia para las lenguas. Es como un marco de referencia que hay para todos los idiomas, no nada más para inglés, que determinan los niveles de manejo del idioma. Como el dominio. El nivel de manejo del idioma. Voy a descargar una imagen aquí rapidito y se las voy a mostrar. Okay, so let's go to the questions Geraldine had on WhatsApp. A ver, están por aquí. I would like to ask her one. How many years of experience do we need to put in our CV? If we have a lot of experience in different companies, que es diferente de lo que hablamos al principio vimos el ejemplo de alguien que trabajó 20 años en una misma empresa. Ahora, trabaja en diferentes compañías for many years. Do we need to put in all our experience? Ok. Contestando a eso, aunque no está directamente relacionado con el tema de achievements, que sé que estamos viendo hoy, es una pregunta común, frecuente entre las personas que están en búsqueda de empleo y por eso consideré valioso contestarlo. Se usa hoy en día o se recomienda que hablemos de los últimos 10 años laborados, ¿verdad? Entonces, si hemos tenido diferentes puestos, 1, 3 años, 2 años, 1 año, hablar sobre los últimos 10 años, porque es información, por decirlo, más actual, ¿verdad? Y donde de repente todavía hay competencias y demás que no estén obsoletas por el tiempo. Entonces, mencionar esos 10 años. Sin embargo, vuelvo al mismo tema del currículum de una página o de 2. Okay. Yo no soy radical en el tema de decirle, sí, o sea, solo puede hablar de los últimos 10 años y no hablar nada más ni meterse en ningún puesto anterior, porque de repente yo estuve solo en 2 trabajos o en un trabajo los últimos 10 años, que fue como el ejemplo anterior, y mi experiencia en ese puesto que quiero aplicar ahora, que sí la tengo, está en el puesto anterior, en el año 11, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ok. Entonces, estratégicamente hablando, lo que yo sí les recomiendo es mencionar ese puesto anterior. Ok. Porque ese es el que está directamente relacionado con ese. Si no lo pongo, es como si yo no supiera nada del tema y no tengo experiencia en eso. Okay. Y para el reclutador igual, el reclutador solo puede conocer lo que usted le pone en el papel. Claro. Entonces, al menos mencionarlo o de una forma resumida, por ejemplo, para que la persona vea que usted ya trabajó en esa posición. Claro. O que trabajó en empresas de renombre, que es otra cosa que sucede en años anteriores, que tal vez han trabajado para transnacionales, para un montón de cosas, mencionar, por ejemplo, KPI de tal año a tal año. Entonces, la empresa dice, bueno, esta persona tiene que tener conocimientos en auditoría porque trabajó hace años en KPI, por ejemplo, en PMG, etcétera. Entonces, es importante valorar estratégicamente la información que colocamos en el currículum. Sí hay que tener la información más actual, pero no significa que no podamos incluir algo anterior. Si nos beneficia estratégicamente y manejamos el tema, es importante mencionarlo. Ok, awesome. Ok, perfect. Ahora, antes de pasar a Eduardo, que también hizo una pregunta,
Les voy a compartir aquí rapidito esto. Este es el marco común, en inglés, Common European Framework of Reference. Es el marco común europeo de referencia, europeo de referencia, que son los niveles de manejo de un idioma, de conocimiento de un idioma, cualquier idioma. Beginner, Intermediate, Advanced, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, cada uno de esos niveles se dividen en ciertas competencies, algunas competencias o algo. Por ejemplo, la 1, you can understand and use basic expressions, phrases and expressions. You can communicate in simple ways when people speak slowly to you. Pero entonces el Advanced C1, que es cuando apruebas el Cambridge C1 Advanced o el IELTS con 6.5 a 8, you can understand and use a wide range of language. You can use English, in this case, porque estamos hablando en inglés, flexibly and effectively for social and academic purposes. Entonces, pueden utilizar esto como referencia. Tengo nivel A1, tengo nivel B1, tengo nivel B2. Si la posición requiere nivel B2 o si la posición requiere C1, porque usted va a viajar a otro país y va a tener reuniones con personas de diferentes países, pero usted es A2, no aplique. Y si usted es B1 o A2 o A1 o lo que sea, entonces prepárese primero y luego aplica. Right? Ahora, tenemos aquí a Eduardo. Ya va, creo que no terminamos la pregunta de Geraldine, porque entonces tenía eso y luego decía, are there a number of years recommended? Me imagino que la de los años de la experiencia, ¿no? I mean, if we have a lot of experience in different companies for many years, do we need to put a lot in the experience? Are there a number of years recommended? O sea, me imagino que el número de años de experiencia que hay que colocar en el currículum. Bueno, básicamente, bueno, contestamos parte de esa información con la respuesta anterior, ¿verdad? De colocar los últimos 10 años. Claro. Sin embargo, recuerden que en la entrevista es donde nosotros ampliamos más información, ¿verdad? Que podemos hablar de puestos anteriores. Lo importante es estar preparados y tener la información a la mano. Claro. Porque si no estamos preparados, no recordamos la información, no la llevamos a mano, vamos en modo reactivo y contestamos cualquier cosa que se nos ocurra en el momento porque es algo instintivo. O sea, si no estamos preparados o que hayamos practicado anteriormente o traído la información al presente, vamos a contestar cualquier cosa. Entonces sí es importante recapitular, recordar los puestos anteriores, los logros anteriores y en el currículum tratar de colocar los últimos 10 años o los últimos 10 años y tal vez alguna información estratégica señalada únicamente para demostrarle a ese reclutador que yo también tengo un background en tal empresa, en tal posición, pero ya no desarrollado, ¿verdad? Por un tema de actualidad, de tiempo, de espacio. Awesome. Creo que es una pregunta similar que tiene Eduardo aquí. ¿Cómo están? Una inquietud: es importante colocar los años de experiencia laboral en la descripción del perfil. En la descripción del perfil. O sea, me imagino que en el summary, ¿no? Y también agradezco toda esta valiosa información que nos comparten. Un abrazo. Thanks to you for asking. Ok, yo entiendo a qué se refiere Eduardo, porque muchas veces las personas dicen, soy un profesional con 20 años de experiencia en de empresas. Eso lo veo frecuentemente, ¿verdad? Muchas personas reactan de esa forma. Aquí hay un tema que puede ser ventajoso o contraproducente. Si bien es cierto, felizmente observo en diferentes países que se está trabajando mucho sobre el tema de discriminación por edad. Cuando colocamos este tipo de información, puede ser, como les digo, ventajoso o contraproducente. Porque si yo menciono, digamos, soy un profesional de 30 años de experiencia, entonces el reclutador dice, ok, 30 trabajando más la edad de estudios, bueno, esta persona tiene 50 años. Podríamos dar una información que genere una discriminación en un proceso de reclutamiento. Entonces ahí vamos a valorar, ok, si el perfil es un perfil senior,
o una jefatura o una gerencia donde sí se necesita una persona experimentada y el perfil lo pide, podría ser estratégico indicarlo, ¿verdad? Pero caso contrario, sería mejor que evitemos ese tipo de información precisando temas de edad para evitar una discriminación por edad. Awesome. Awesome. I agree. Okay. Thank you so much. How can I take that English test? It's not a test, Katia. It's just a framework, a reference that institutions use to measure, you know, like the person's knowledge. Pero es una medida nada más. Es un framework que se utiliza para medir el idioma. Ahora, las diferentes empresas, industrias, institutos, universidades utilizan esa medida, ese framework, para saber y determinar el nivel de inglés de la persona o el nivel de manejo del idioma de la persona. Awesome. Well, there are no more questions. As soon as we finish, guys, I'm going to send you our PDFs, 7 tips para un CV de impacto. Mine, achievements on your resume, okay? Powerful verbs for your resume. So, a quienes comentaron aquí, en un ratito se los enviamos. Eduardo dice, gracias por tu aclaración. Well, guys, I don't know, do you have any questions, anything else before we go? I mean, thank you so much, Dunia. This has been, you know, very, very helpful, and there's a lot of information for all of us. No sé, ¿alguien más con una pregunta? Anything else? ¿Algún tip o recomendación final, Dunia, para cerrar, o sugerencia? Vamos a ver, bueno, pues, enfocarse en la búsqueda de empleo o cambio de empleo o de carrera profesional, que son algunas cosas a las que como profesionales podemos vernos expuestos o decididos a dar un paso siguiente, ¿verdad? Entonces, enfocar en esa búsqueda de empleo, tratar de analizar el mercado, cuáles son, digamos, el top 10 de las empresas donde yo quiero trabajar, no buscar sin un rumbo, porque como dice uno de mis mentores, que es colombiano, cuando uno no sabe a dónde va, cualquier bus le sirve. Eso. Y con el empleo es exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, tenemos que tener un rumbo, un enfoque, trabajar por objetivos, entonces definir ese top 10 de empresas donde quiero trabajar, analizar y pensar en cuál puesto o cuáles puestos yo quiero trabajar. Porque a veces como comenzamos a buscar así desordenadamente, sin saber qué puesto es el que quiero, terminamos cayendo en empleos que no nos gustan y haciendo cosas que no nos gustan. Entonces trabajar se vuelve una mortificación, no estamos contentos, no podríamos estar mejor tal vez si elegimos mejor. Entonces escoger ese tipo de puestos a los que yo quiero aplicar y enfocarme a buscar esos puestos, no a buscar el que sea, porque terminamos siendo infructuosos, nos frustramos, perdemos mucho tiempo, duramos meses sin conseguir empleo y todo esto crea desmotivación, que muchas veces la misma desmotivación nos impide avanzar en la búsqueda de empleo. Entonces se nos puede ir todo el mes sin hacer una sola acción o actividad para llegar a ese objetivo que es la búsqueda de empleo. Entonces tomar Sorry. Dime, Gaby. Ahora, porque yo sé lo útil que es, lo necesario. O sea, guys, you don't know how important it is and how necessary until you start doing it. No saben lo importante y lo necesario que es trabajar en el CV y trabajar en sus logros en español, en inglés, como sea. Lo pueden hacer en español y después lo traducen como sea. Pero no tienen la idea de lo importante que es hasta que comienzan a trabajar en su resume y notan la diferencia. Yo lo vi con el currículum de mi esposa. Al principio era como que qué aburrido el currículum que tenía, y ahora es como que, mira, pero sí es interesante. Entonces,
De verdad que, ¿cómo te pueden contactar, Dunia, si quieren, no sé, revisar sus currículum, trabajar contigo, etcétera? Sí, claro, me encuentran en mis redes sociales como Dunia Vargas González, en todas estoy así. Mi red principal es LinkedIn, ahí estoy, esa es mi casa. Como secundaria lo que tengo es alguna breve información con información de contacto. Paso muy conectada al WhatsApp, entonces en mi información de contacto también del LinkedIn, y voy a dejárselos por acá en el chat. No sé, Gaby, si lo Claro. coloco en LinkedIn o por acá. Yo lo estoy colocando aquí estoy colocando tu LinkedIn aquí en el chat estoy colocando el link de tu LinkedIn, de tu perfil, aquí en el chat de LinkedIn. Perfecto. Y continuamente estoy subiendo material relacionado con estos temas, con optimización de perfiles de LinkedIn. Y también hablo sobre LinkedIn, voy a estar hablando sobre LinkedIn para perfiles empresariales, si por algún motivo ustedes lo manejan en las empresas, y simulación de entrevistas de trabajo. Entonces, también pueden ingresar, los invito a conectar en LinkedIn, que me busquen, que conecten y que estén al tanto. Tal vez seleccionar ahí la campanita, ¿verdad? Para que les llegue información en el momento que posteo alguna información que les pueda resultar de valor. E ingresar en mi perfil a la parte de publicaciones para que conozcan el material anterior. De hecho, Gaby creo que iba a compartir o compartió dos enlaces donde publiqué sobre información sobre reacción de logros. Entonces es importante, ya sea en mi perfil o de otros mentores, que estemos también al tanto y preparándonos sobre estos temas. Igualmente, Gaby en su perfil también cuenta con cierto material que también les puede ayudar en esta gestión del currículum, de la entrevista, etcétera. Sí, yo estaba viendo el post que hiciste que me encantó el gráfico. Los dos posts déjame ver si los puedo mostrar aquí, no sé, a ver. Es que es la primera vez que comparto pantalla. Redacción, fórmula para redacción de logros profesionales. I mean, guys, this is so helpful. I mean, I'm going to share the link here in the chat. Aquí está el primero, creo que tiene, no sé si es clickable, pero si no, copian el link y ya ahí les va a aparecer. Fórmula para redacción de logros profesionales. Entonces aquí ella explica la estructura y unos tips de cómo redactar esos logros. Y también este. Y entonces aquí están los ejemplos, algunos verbos para que puedas redactar tus logros profesionales. So I'm sending you the links so you can access those as soon as we finish. Sí, tal vez, Gaby, bueno, en los próximos días, inspirada en este webinar, voy a hacer una publicación con la autorización de algún cliente, de mostrar el antes y el después de esta redacción de logros para que vean lo importante y cómo puede ser el resultado de esa comunicación efectiva que hagamos de nuestros logros profesionales en el currículo. Así es, así es. Y guys, I mean, mantengan su LinkedIn actualizado porque es una tarjeta de presentación. Como pueden ver aquí, I mean, estamos utilizando el perfil de Dunia para mostrar lo que ella hace. Ustedes pueden hacer lo mismo, así que mantengan su perfil, su resume y todo en orden para que las personas cuando conecten con ustedes entiendan el verdadero valor que pueden ofrecer. Dunia, I'm absolutely grateful. Really, I mean, this is just awesome. Thank you so much for being here. It was a pleasure to have you. It was a pleasure to talk to you, responder a todas las preguntas que nos hicieron. Y bueno, si tienen alguna duda, pues contacten a Dunia directamente. Y para quienes están en el Speaking Club, guys, ella está en nuestra membership y está en el Free Club también. Okay, so you can talk to her in English too. Thank you, Gaby, for having me today, and all of you for having me with you, sharing my information today. Y gracias a todos realmente por este espacio. Son tiempos, inversión de tiempo para ustedes, para la preparación, para darles confianza, seguridad, tranquilidad, que es una palabra muy importante en estos procesos. Muchas veces nos asustamos cuando vamos a las entrevistas de trabajo, nos produce ansiedad.
y esto es falta de preparación. Les aseguro que cuando ustedes se estudien su histórico laboral, traigan al presente esa información, la trabajen, van a ir súper confiados, van a mostrar información de valor realmente para el reclutador, se van a sentir muy bien después de las entrevistas de trabajo, analicen su participación en las entrevistas después de cada una de ellas, qué puedo mejorar, con qué me fue muy bien para seguirlo utilizando. Pero esto es parte de la preparación, es como que yo nunca camine ni entrene y me reten a una maratón el día siguiente, o sea, no lo puedo hacer. Entonces, la clave está en la preparación y bueno, bienvenidos a conectar en LinkedIn. Recuerden que es Dunia Vargas González y los espero por allá. Muchísimas gracias, Gaby, por tenerme en este espacio y espero haber dado un poco de valor. Un poco, what? Que son súper valiosos y me encanta ayudarlos. Claro que sí, claro que sí. You express all your achievements with your clients and customers. También tienes que hacer eso, compartir todos tus achievements con tus customers y tus clientes. Exacto. Thank you, Dunia. Thank you so much, guys. Thank you so much for being here. I'll see you next week. Next week, there's another amazing guest. She's called Patricia. She's from Spain. But I'll share with you the details later, okay? So thank you so much, and we will send you the PDFs at the end, okay? As soon as we finish. Thank you, guys. Thank you, Dunia, so much. Have a good one, guys. Thank you so much. Take care. Bye.